Mi invitada en el episodio de hoy es una voz indomable en el panorama poético. Ella ha tomado por asalto la arriesgada decisión de romper con las normas tradicionales, adentrándose con extraordinaria fuerza en un híbrido inexplorado entre la música y la poesía. En un momento en el que muchos consideran que la poesía es un arte relegado al pasado, ella desafía esta noción y demuestra que la poesía no solo está viva, sino que está oxigenando vidas y marcando tendencia. Prepárate para disfrutar al máximo de Laura Chemadas. Habla bien, conecta mejor podcast llega a ti gracias a Arketing Studios, Norimar Moi, La Francia Joyería, Isabel Riera, Daniela Cosan Store, Benme Legal, Guardián 24, Printing Outlet Miami. ¡Qué placer tenerte! No, el honor es mío, además sabes que me gusta hablar, así que No, estoy te lista. gusta hablar y además de lo que estás hablando, está dando mucho de qué hablar. Bueno, creo que también. Gracias por esta bonita invitación. Bienvenida, bienvenida. Mira, en un momento donde justamente estaba conversando antes de cámara, la poesía se estaba convirtiendo para mí también como una nueva forma de expresarme Claro. o de hablar o de rescatar la lengua castellana. Entras tú en esta escena que ya tienes unos cuantos años Sí. haciéndolo, pero como que nos redescubrimos. Y yo digo, wow, qué bendición y qué fortuna que una mujer tan preparada, tan estudiada y con tanto camino digamos, frente a las cámaras o frente a un Claro, público, haya claro. rescatado, aparte bellísima y con una voz excepcional, haya rescatado ese valor de la poesía. Así que la primera pregunta es, por supuesto, ¿de dónde se conectó Laura Chimaras y la Y la poesía? poesía. Mira, yo siempre digo que ella me encontró a mí. Yo escribí un libro en el 2021, Nunca pierdas la fe, y en ese libro escribí mi primer poema que se titula 24 horas. Yo realmente simplemente tenía que despedir a papá. Era una forma de decir cómo me despido de la persona que más amo en el mundo. Y sin darme cuenta hice un poema. No sabía que era un poema más. Entendí que estaba escrito en verso y había una rima. Y yo dije, ok, aquí hay algo, pero no era mi intención seguir haciendo poesía. Cuando hago el lanzamiento del libro, le digo a los muchachos, le digo, mira, a mí me gustaría recitar este poema. Nunca había recitado un poema en vivo, no sabía lo que era. Yo simplemente busqué una música en YouTube que dije, esta se puede usar, y lo hice en vivo y sentí algo muy poderoso dentro de mí. Rescatar a esa Laura artista desde muy chiquitita, quizás estaba caminando a un lugar que quizás no me pertenecía, quería ser muy académica, quería estar muy fuerte y quería apartarme de la actuación y de todo lo que había hecho durante toda mi vida y entendí que no, entendí que eso es parte de mi historia y que pase lo que pase, así no siga siendo actriz, yo soy artista desde chiquita, entonces ese poema cuando lo hice en vivo pasó algo que no sé cómo explicarte dentro de mí y dije, voy a seguir haciendo poesía, a ver qué pasa. En ese momento no había estudiado poesía, te puedo jurar que en ese momento todo era un sentir. Yo sentía algo, dije, ¿qué pasa si escribo sobre esto? Todo fue un juego del sentir, por eso digo que ella me salvó, ella me encuentra en uno de los episodios más dolorosos y yo simplemente la estudié un poco más, la conocí un poco más y es donde dije, ok, si esto me hizo sentir algo tan hermoso y el público empezó a llorar cuando recité 24 horas, dije, y podemos hacer una catarsis completamente, o sea, colectiva, déjame hacer un poco más. Entonces yo fui metiendo poemas poquito a poco, no como ahorita, que ya tenemos un concierto poético, yo hablaba de mi libro y metía 2, 3 poemas y todo fue una construcción poquito a poco. Me salvó, ahora yo siempre le digo a las personas que un poema te puede salvar, no literalmente, pero sí te puede salvar de unos episodios quizás muy dolorosos, muy conflictivos, estás en una situación que no sabes cómo avanzar y leer un poema te lleva a reflexionar mucho y a entender que hay múltiples soluciones. Yo eso tampoco lo sabía hasta que me tocó hacer mi charla TED y me mandaron a estudiar mucho más de la poesía y entendí que hoy en día hay terapia poética. Hay personas que sufren del Alzheimer y les leen un poema, entonces cuando le leen un poema a esta persona tienen un momento de lucidez y yo, o sea, No yo dije, puede ser, Dios yo también me mío, estoy enterando hasta de ya llega todo la poesía. Yo esto. tampoco, yo no sabía, yo tuve que indagar muchas aguas que no tenía idea. Entonces, ella me encontró y yo dejé que me encontrara. Esa es mi respuesta. Hoy en día no vivo sin la poesía, a pesar de que acabo de terminar el volumen 2 de Nunca pierdas la fe, ya lo entregué, ya va a salir para el próximo año. Sé que después de esta saga de novelas, más allá de mi álbum, voy a hacer poesía para libro, voy a hacer poemario. Sé que voy a estar un rato en esa rama. ¡Qué Sí. maravilla! Cuando describes todo eso, lo que te pasó, sin duda, un
un aspecto emocional o Sí, un componente emocional te acerca a esa poesía. Y sí. cuando dices de salvar, sí, de verdad, para ti sirvió de De catarsis catarsis. porque Ujú. dicen que cuando uno escribe también con la pluma, hay una conexión superior entre tu cerebro y tu mano Sí, que justamente trata, pues, sí, de hacer un barrido mental a exactamente. eso que te está afectando o que estás sintiendo. Y tú mismo lo acabas de describir que sí, Y me pero mejoró. además me Ujú. estoy enterando que también leyéndola Sí, y escuchándola ahora es exactamente. delicioso. Ya va. Pausa aquí, porque después que presentaste tu álbum, Memorias, que es, bueno, es una joya, Ay, no solamente gracias. una joya literaria, sino además una joya musical, te Sí. preocupaste por buscar a los mejores músicos, hacer algo hermosamente, eh, detalladamente bien Sí. realizado. Te felicito, o sea, yo no he parado de escucharlo. ¡Qué bien! Y entonces, en los recesos de mi workshop, Habla bien, conecta mejor, te pongo Me parece maravilloso, me parece muy bien. Te pongo de ejemplo, entonces las personas, y que, ¿pero qué es esto? Ya va, no entiendo. Yo, wow, bueno, es un híbrido entre la música y Sí, la poesía. Pero ya va, rescatando entonces esto, te salva en algún momento, pero también, fíjate que también puede rescatar ese valor del amor, sí. porque la poesía, yo también estoy investigando un poquito, Me parece muy bien. no tanto como tú, pero la poesía que viene de los griegos y Sí, que claro. también se atribuye a otros orígenes, Sí, pero claro. digamos a la antigua Grecia, donde los reyes, o sea, todas las personas que estaban Mm, escribiendo, después venía alguien y los declamaba. exactamente. De hecho, creo que se dice recitar, declamar, Declamar, ¿verdad? No ajá, es exacto. decir poesía, No, ¿cierto? decir no. Sí, sí, o Exacto, recitas o declamas, ese es el término que el se usa. término Sí, correcto. Entonces, o era para, sí, quizás para también expresar tu amor, ¿no? exactamente, Expresarle algo hermoso a la persona amada. exactamente. Entonces también te puede, sí, rescatar de la soledad. Sí, bueno, realmente sí, hay algo que a mí me pasó muy bonito en la creación de memorias. Yo estuve estudiando, para crear el álbum, yo decía, tiene que haber algo muy fuerte que me mueva. Yo no podía ir simplemente ir a escribir. O sea, como que Laura, vamos a hacer esto. Yo no, eso a mí no hay un motion que me diga y que me emocione. Yo dije, tengo que encontrar, tengo que buscar y me puse a investigar. Entre esos llegó un artículo de Leonardo da Vinci donde hablaban muy bien de él y que él tenía cercanía con la poesía. Y yo, ¿qué es esto? Voy y me puse a investigar mucho a Leonardo da Vinci, lo leí muchísimo, pero cuando te digo muchísimo es que me puse adicta a él. Y pasaba algo muy bonito en el Renacimiento, cuando Leonardo tenía que entregar su obra, la que le pidieran, venían y le declamaban un poema, era un soneto. Entonces, en el Renacimiento era muy normal que alguien entregara una pieza, una obra maestra o agradecerte, y no te decían, hola Daniela, gracias, sino que venía y yo te recitaba un soneto para agradecer tu arte. Me llamó profundamente la atención. Y ahí es donde empieza a nacer el soneto, empieza a nacer la décima, la octava, que en mi álbum logré colocar sonetos, décimas, octavas, cosa que fue muy complejo para tratar de trasladarlo a la música, pero en efecto esto viene desde hace mucho tiempo. Simplemente quizás lo que yo me atreví a hacer fue modernizarla un poco. El miedo es que el poema se tiene que quedar como lo conocemos. Y hoy en día los poetas nuevos quizás, y es natural porque a mí me dio miedo en decir, déjame modernizarlo porque estamos en el siglo XXI, yo voy a seguir respetando muchas cosas y muchas estructuras y evidentemente el poema en sí ya tiene un viaje muy poético, valga la redundancia. Pero, ¿qué pasa si lo presentamos diferente? Decía yo. ¿Qué pasa si no lo recitamos? 24 horas bastaron para saber que no volverías. Ta, 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 ta. ¿Qué tal si lo podemos recitar con un poco más de performance? ¿Qué tal si le podemos meter una música que realmente vaya con el poema, no que sea una música de background, que de verdad se hizo música para que ese poema fuese más poderoso sin quitarle el poder a la música? Sé que a la gente le daba muchísimo miedo, entonces yo después de investigar todo esto, yo dije, yo me voy a arriesgar. Lo peor que puede pasar es que nadie lo escuche. Pero en efecto, mi mayor inspiración en este caso para este álbum fue viajar un poco al Renacimiento, ¿no? Me enamoré del arte. Yo debo confesar que no me encantaba el arte de la pintura. Era como que está bonito, pero no tenía la capacidad de apreciarlo. Hoy en día muero por el arte, es decir, por la pintura, muero por todo lo que ha hecho Leonardo da Vinci. Te estoy hablando que hice una lista en donde están sus cosas y quiero ir Personalmente sí, a a contemplar ese descubrirlas. tipo de arte, pero porque ya conoces la historia. Yo siento que eso es lo que nos pasa con la poesía. No De se niña trata, siempre fuiste así tan estudiosa y tan bueno, detallista, escudriñando yo todo creo hasta lo que último. Yo creo que no,
Creo que mi papá me dio como mucho látigo, decimos los venezolanos, como mucho, tienes que estudiar, tienes que estudiar. No le presté mucha atención, pero siento que en mi crecimiento, cuando quise dejar mi carrera como actriz, tuve un punto de inflexión muy grande donde comprendí que lo único que sabía hacer era actuar. Siento que fue un gran fallo en mi vida, porque la vida no se puede tratar solamente de hacer una cosa, o es mi humilde pensar. Entonces yo dije, hey, necesito estudiar algo. Pero para Eh, poder actuar tienes que estudiar mucho también, claro, pero estudiarte la simplemente, letra que pero llaman. simplemente estudié actuación. Ok. Sí, cine, teatro, todo lo que tenga que ver con la actuación, Pero eso era un gran exacto. trabajo. Era un gran trabajo, ¿O pero es? era una cosa. Ok. ¿Me entiendes? Entiendo, Entonces, si entiendo. me sacabas de la actuación, ¿qué iba a hacer? Ahí tuve un gran blanco en mi vida porque dije, quiero aprender otra habilidad. Yo no sabía que iba a ser la escritura, pero ya como a mis 19 años, 20 años, empecé a transitar este punto de ¿Coincidió con inflexión. tu salida de Venezuela? Sí, 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 coincidió muchísimo. Y le Wow, doy gracias a Dios qué importante que todo eso, ¿verdad? todo Cómo el se cambio alinea. cultural, todo el cambio, sí, 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 sí. qué Y le doy gracias a importante. Dios porque si no, no me hubiese abierto a estudiar otras cosas, a estudiar letras, filosofía, poesía, no sé, a estudiar, a abrirme, a saber que de repente podía hacer una conferencia en su momento y la gente me prestaba atención, podía escribir un libro y la gente dijo, hey, este libro me encanta y de repente se podía vender y de repente podía ir a hacer guiones, como hice un guión por un documental, es decir, empezar a construir realmente una carrera un poco más amplia y no quedarme solamente de que si voy a un casting me lo aprueban, estoy bien y si no, no estoy bien. Eso para mí fue un gran punto de inflexión, Tan pero bueno, joven, qué madura, pero ¿no? creo que es por el miedo a, en algún momento vamos a partir y yo no sabía si yo seguía amando hacer eso. ¿Sabes? Por eso fue también como ese punto de inflexión tan grande en mi vida que se lo agradezco, ojo. Agradezco la actuación, agradezco Absolutamente, todo, sí. agradezco los golpes, los buenos, los malos, agradezco todo, pero siempre estuve muy cerquita de la literatura por papá. Ya de grande fue donde siento que tuve que asentar muchas ¿Y cosas. cómo te encuentras entonces con la escritura? Mira, porque empecé a hacer un blog llegando aquí a Miami, yo todavía trabajaba para Telemundo y dije, quiero hacer un blog porque quiero desahogarme. Claro, yo no sabía si lo quería publicar porque no sabía si sabía escribir, probablemente no, probablemente tenía muchos errores ortográficos, pero el caso fue que lo publiqué y como a los 7 meses me llegó una editorial diciéndome si quiero hacer un libro. Claro, mi mente era, los libros los hace Leonardo Padrón. ¿Me entiendes? Mi mente no era una persona de 24 años, ¿cómo va a ser un libro? Eso no tiene sentido. Qué Yo me belleza. abrí al viaje, que es donde nace Pasiones Narcóticas, que es mi primer libro, y cuando presenté ese libro fue donde oficialmente dije, bueno, hay que estudiar un poco más y creo que oficialmente me puedo salir de la actuación. Ahí hubo, te lo juro, un clic en mi Otro vida clic. muy, muy positivo. Y estoy muy bien. Creo que lo más difícil, más allá de la carrera, sea escribir, actuar, recitar poesía, mira, ser chef, pintar casas, lo que sea. Más allá de la carrera es el hecho de que tú te puedas levantar y estés tranquila, de que tú vayas a la cama y cuando uno tiene muchas cosas que no te gustan, tú no puedes dormir. Yo sufro de insomnio. Y cuando empecé a construir una vida un poco más honesta, por decirlo así, de verdad, ya no tengo insomnio. Cuando me paro de madrugada es porque algo tengo que hacer. ¿Me entiendes? Como que, ok, Laura, lo vas a hacer a las 6, cálmate. No porque es algo que no me Tengo que gusta escribir, de mi tengo que vida escribir. exactamente. Em, y eso siento que para mí tiene más mérito que simplemente que mi carrera sea exitosa. Yo quiero que, o sea, no sé cómo explicarte lo que agradezco, poder dormir, poder tomar el café tranquila, pasar mi día a día sin ningún tipo de ansiedad. Yo venía sufriendo mucho de ansiedad y eso para mí es tener una carrera exitosa, que es tu vida. Y ahí ya entra la poesía, ¿me entiendes? Para ti, ¿el escritor o el conferencista nace o se hace? ¿El Mm, poeta? Yo siento que tú puedes querer hacer muchas cosas. Ponte, pues yo que nací en familia de actores. En efecto, quizás yo sabía algo por papá, pero yo tuve que educarme mucho, ¿no? Yo no siento, por mucho que tú nazcas con una voz maravillosa, probablemente no sabes hacer 2 o 3 o 4 voces o cómo se forma una canción, tú tienes que estudiarlo. Yo sí creo que hay un don, en efecto lo hay, ¿El lo sientes, talento? pero es como ese diamantico que no está pulido. Todo hay que pulirlo, todo hay que prepararlo. Yo quizás hoy en día te puedo confirmar que quizás nací para escribir, nací para recitar poesía, pero esto no tuviese sentido si yo no me la pasara estudiando y preparándome, jamás hubiese avanzado de mi álbum, de mi primer EP al álbum que yo acabo de sacar. No existe. Si yo no paso horas en el estudio, si yo no tengo educadores, personas que me ayuden a prepararme en mi escritura, es que no existe que yo pueda sacar otro libro porque voy a estar siempre en lo mismo a pesar de que el ser humano está en evolución.
Yo sí siento que existe el don, pero quien no estudia y quien no se educa, es mi humilde pensar, no siento que haya un camino tan próspero como el que está constantemente educándose y aprendiendo. Y además te felicito porque creo que, bueno, tú eres de esta próxima generación, ya yo voy casi que de salida, pero me encanta que en tus manos quede esa pasión por rescatar la lengua castellana Sí, y esa porque amo el español preocupación. Exacto, es que lo dijiste en tu en el conferencia. lanzamiento. O sea, yo así, yo Dios mío, por fin Sí, alguien piensa igual que yo. Seguramente somos muchos los que pensamos y no es que somos, digamos, extraterrestres. extraterrestres o de otro planeta, sí, ciertamente. Pero cuando te escuché siendo tan joven, o sea, lo que me llamó la atención es que tu Sí, claro, juventud, con tu preparación, tu madurez y tus ganas de tener o de ofrecer lo mejor de ti a claro. través de la lectura, de la escritura, de la poesía, y dejárselo también a las nuevas generaciones, las que nos siguen a nosotros y las que te siguen a Sí, ti, claro. es súper valioso, porque, como te digo, además tienes como que el poder de la elocuencia, Sí. tienes la parte física hermosísima, o sea, es como una armonía de todo, la voz, o sea, tú cierras los ojos ¿Y me y pones escuchas? en ese Spotify, pones memorias y dices, wow, yo no puedo creer que esta Qué sea una bonito. niña tan joven, pero, pero, ¿qué te hizo también pensar que la lengua castellana se está perdiendo? Vamos a ver qué me responde, porque Sí, esto es súper interesante. A mí sí. me preocupa demasiado Ujú, que la lengua castellana se esté perdiendo, pero en ese sentido, ¿cómo lo has vivido tú para decir, ya va, yo soy aquí una bandera y un exacto. estandarte para seguir apoyando Sí, la el moción de hablar español, bien por favor, y español, y ¿me español? entiendes? Creo que estuve un poquito reacia, esa es la verdad, de que mi generación, ya yo tengo 30 años, mi generación Ya, se preocupa, ya soy una mujer, ya, no vale, yo crecí a los 24 24, todavía. se preocupan mucho por hablar mejor inglés que español. Voy a poner el ejemplo del inglés, puede ser mandarín, francés, whatever. Ok. Se preocupan más por aprender mejor el inglés que el español. Entonces, pasan mucho tiempo aprendiendo un idioma que es maravilloso y es valioso. Yo lo tuve que aprender porque estoy en un país que se habla inglés, pero después hay un camino donde se pierden un poco y todo lo que es en inglés está cool y en español es muy aburrido, en español no suena bien. Esa es mi generación, la que yo he estado viviendo. Entonces, hoy en día en la generación de TikTok, en la generación de las redes sociales, vemos cómo la gente pone una foto y pone el caption en inglés. Está bien por un lado si, no sé, quieres entrar en un mercado, pero te das cuenta que eres más venezolana que la arepa, que vives probablemente, no sé, en el Doral, ¿me entiendes? Y sentí fue como unas ganas de encajar en un lugar que no es tu lugar. Entonces yo dije, esta es mi humilde reflexión. Si uno no le gusta su origen, nuestro origen somos venezolanos, en especial yo soy de Caracas, hablamos español. Si no te gusta tu origen, de dónde eres y no te gusta quizás hablar bien el español, por ende yo no sé si te va a ir bien hablando otro idioma y inventando, perdón, como otra cultura. Que uno puede conocer muchas culturas y ser parte de muchas culturas, sí, pero uno tiene un origen. Quizás por esta reacción mía de por qué todo el mundo quiere hablar otro idioma, nadie defiende el español, la gente ya no quiere hacer cosas en español, quieres hacer música en inglés, todo en inglés. Repito, está muy bien, pero descuidamos el español. Siento que tampoco saben, yo no lo sabía, yo me enteré hace poco, de que no sé si la vida nos dé para conocer nuestro español. El español es muy amplio, es Inmensamente rico, hermoso, es sí. difícil, porque el Ujú, español no es tan sencillo. ujú. El español tiene tantas cosas tan bonitas que expandir nuestro vocabulario en español te puede llevar toda tu vida. Entonces, yo quiero recuperar eso, yo quiero que el español sea cool, yo quiero escuchar a la nueva generación diciendo, hablar español es cool, y tú digas, ah, sí, es cool, ¿me entiendes? No solamente que hablar inglés es cool. Quizás yo soy muy intensa y apasionada, y me estaba tomando muy a pecho lo que estaba pasando con mi generación, muy, muy a pecho. Por eso, más allá de que yo ame el español, más allá de que yo lo escriba y lo estudie y probablemente todavía sigo cometiendo errores porque lo que tengo son 30 años, ¿me entiendes? Me gusta dar este mensaje a las personas de, es muy lindo tu idioma, es hermoso y ojo, tu acento también, porque vivimos también en una época donde hablar venezolano tampoco es chévere, ¿me entiendes? Quiero hablar de otra forma para llegar a más personas, eso está maravilloso, pero tú eres venezolana. ¿Por qué quitarme la bandera de Venezuela y solo ponérmela cuando hay un problema político?
cuando hay un problema con personas para generar un poco de engagement. Yo no, yo defiendo lo otro. Yo soy una venezolana que, bueno, que ha aprendido a hablar, o eso creo, eso creo. Intento ser lo más neutra posible cuando me toca estar en escenarios porque me presento para colombianos, mexicanos, argentinos. Sin embargo, con mi familia y ahorita soy venezolana. O sea, no digo chévere, digo cosas de Venezuela, que tuve que aprender inglés, que me encantaría aprender italiano, que me encanta el italiano, lo voy a aprender, pero seguiré defendiendo y llevando como bandera el castellano. Es algo Te apoyo. que me apasiona, que me libera y que, ojo, este es mi humilde pensar y creo que soy yo porque soy bandera español, o ¿Y, sea, de castellano, y qué de me que la dices poesía en cuando español piso? es más linda. ¿Viste? Es verdad. Oye, es verdad, no he escuchado poema en Yo he inglés. leído poesía en inglés, ojo, increíble. Debo confesar que la ¿Verdad que poesía en sí? español es maravillosa. Bueno, tú sabes que me voy a escapar otra vez hacia el tema de la poesía, pero yo estaba buscando, antes de reencontrarme Ok, ahorita contigo, ok. estaba buscando, ay, voy a hacer contenido, por cierto, aquí en Marketing Studios con Rocco, y le digo, oye, quiero como que leer un poema para más o menos darle valor a la Claro, claro, poesía. Y claro. entonces pongo en Google, oye, ¿cuáles son los poemas más mundialmente famosos, los más populares? Ok. Entonces sale la Ilíada, la Ajá. Odisea, no sé qué. Entonces, Que son poemas difíciles, ¿qué? ¿eh? No, pregúntale a Rocco. Son poemas muy difíciles. Entonces estaba en italiano, creo que era la Odisea, no me acuerdo. Era la Odisea, estaba en italiano. Y yo le pongo Google Ok. Translator porque yo no sé hablar nada de italiano. Y entonces sale el poema en español. Y yo, bueno, Rocco, vamos a leerlo. Lo pongo en teleprompter. Esto fue caso de la vida real. Y True Hollywood Story. Y yo, ok, vamos, Rocco. Y empiezo, ¿no? O sea, no me daba, Es Laura, difícil. no me daba, o sea, no me daba la métrica, la rima, no me daba Sí, la caída. Yo decía, ya va, sí. esto es más poderoso y a la vez más difícil de lo que uno De lo que uno pensaba. pensaba, sí, Entonces sí, creo que es como una elevación del mismo castellano o, bueno, de cualquier lengua, sí, este tema de la poesía, o sea, me atrajo muchísimo y estábamos hablando de este tema cultural y eso de rescatar también nuestro sí. idioma a través de la poesía. Pero también, Laura, ¿qué hay de cuando nosotros no sabemos utilizar las palabras o las empleamos mal? No nos preocupamos ni siquiera por saber que no se dice más sin embargo. O sea, es algo que tú dices, Dios mío, pero esto es lo Lo básico. básico, sí, ¿Qué sí. piensas acerca de eso cuando pisoteamos nuestro idioma, nuestro propio idioma? Bueno, yo sufro. Ocasión, Yo quiero que sepas que yo ocasión. sufro. Sí, Sufro mucho. yo también. Me da como, Dios mío, pero hay que ver primero quién es la persona. Y en mi caso, mi papá fue una persona muy estricta, pero cuando digo mucho Sí, con el tema de la palabra, con el tema de aprender a hablar, a escribir. no me Claro, de digas. chiquitita yo no prestaba ningún tipo de atención, pero Pero sí yo te acuerdas invito. de esa Claro, es que mi rigurosidad. papá era muy intenso porque él decía que los artistas leen y hablan bien. Es verdad, Claro, yo decía, todos. ¿qué es eso, papá? Claro, yo chiquita, imagínate una niña de 10 años Mínima. que tu papá diciéndote, tú tienes que leer y aprender a hablar porque si no, no vas a ser una gran artista. Y yo, sí, papá. Claro, uno está muy pequeño. Yo a todas estas personas cuando tienen este pequeño percance del habla, yo siempre los invito a leer. Sí. Sé que sueno como una señora muy mayor en este Yo soy momento, mayor y yo también te invito a leer. pero la única forma de aprender a hablar, de aprender a escribir, de aprender a pensar, de expandir no solo tu conocimiento, sino tu capacidad de resolver cosas en tu día a día, es leyendo. Ya después, evidentemente, viene una práctica, pero empezamos desde el génesis. ¿Cuál es el génesis? Leer. Leer, entiendes, te hace entender que quizás si yo estoy diciendo más sin embargo, en el libro en ninguna parte dice más sin embargo. ¿Me entiendes? Gracias. Entonces, Aplauso, creo por que esta es una favor. forma delicada Sí. de invitar a la gente a la lectura para aprender a hablar. Y algo que quizás a ti también te preguntan mucho por lo que haces, ¿cómo hablo mejor? ¿Cómo me paro en un escenario y soy elocuente? Y lo estábamos hablando ahorita. No se trata solo de la preparación que puedes tener para la oratoria, eso es maravilloso y eso hay que tenerlo, sí o sí, aprender a respirar, colocar la voz donde va, cuándo hacer pausas, cuándo no, sino que si nosotras vamos a hablar de vender vasos, tú y yo tenemos que pasar mucho tiempo estudiando de cómo, de dónde viene el vaso, quién hizo este vaso, por qué el vaso, por qué de vidrio. Si tú y yo aprendemos mucho sobre el vaso en el momento que me monten en un escenario, pero cuando te digo mucho es mucho, no aprendernos un texto de 20 líneas, sino conocerlo lo más que se pueda. Cuando te monten en un escenario y tú estés muy asustada, porque a mí me ha pasado, yo quizás tenía todo preparado para hablar de poesía y me monto y me quedo en blanco y eso sucede, pero vivo la poesía, la conozco
mucho, he pasado tantos años leyéndola, escribiéndola, viviéndola, que a pesar de que se me olvide lo que planeé, tengo la capacidad de hablar de forma coherente porque es algo que sé. No lo sé al 100%, nadie sabe un tema al 100%, pero sé mucho y ese mucho me permite hablar. ¿Me entiendes? Entonces, siento que es un recorrido entre hay que leer, hay que escribir, no para que seas escritor, no se trata de que seas escritor, para aprender a pensar y aprender a pensar te ayuda a estructurar tus ideas. Ahora Y la pregunta es, dos preguntas, Laura, porque esto está demasiado bueno. Este podcast, usted, o sea, el alumno de Habla Bien Conecta Mejor tiene que, necesita verlo, a juro, verlo como tarea. lo vas a meter en tu módulo y que No, no, no. minuto O 15 sea, al 20. si no viene ya con el podcast de Laura Chimaras estudiado, usted no entra Exacto, exacto. al ¿Qué workshop. dijo en el minuto 16? Exacto. Laura, me preguntan dos cosas. Sí, claro. Exacto. A mí me dicen también, ¿cómo hablas tan bien? Yo respondo lo mismo leyendo, porque leí muchísimo también y sigo leyendo. Pero me dicen, ¿leo mentalmente o leo En voz en alta. voz alta? ¿Cuál de Bueno, las dos? siento que ambas. Es decir, primero lee, tienes que leer. ¿Por qué? Para intentar disminuir el error en la forma en la que construimos la oración. Eso es primordial. Lee en voz bajita, lee en tu mente, todo lo que tú quieras, pero después hay un ejercicio que se necesita hablar en voz alta, sí o sí. Mira, mi papá me ponía un lápiz Ajá. aquí Todavía y lo me decía, sabes. habla, y yo, papá, ¿cómo voy a hablar con este lápiz aquí en la boca? Y después con el tiempo me di cuenta lo valioso que es y es muy sencillo. Agarras un Súper lápiz, te lo sencillo. pones y empiezas a leer en voz alta y eso hace que cuando hables podamos gesticular todo. Y podamos fortalecer los músculos de la cara y la Exacto, lengua. También me gusta el otro exactamente. truquito, el del corcho, Ah, el porque el corcho. corcho es como que más la lengua cuando La pega, lengua, exactamente, ¿verdad? exactamente. Ajá, y Mi mi papá segunda era un poco pregunta, sí, más agresivo y me ¿qué más ponía te un decía? lápiz No, que yo pongo el y lápiz me en el ponía una curso. escoba, porque yo tengo una mala Ajá. maña de jorobarme Ah, desde yo también. chiquitita. Me ponía una escoba aquí entre los brazos ¿Y para qué la y con escoba? porque él decía que por qué me jorobo. No Fue puede ser. O así. sea, postura Postura y y... hablar, sí. Porque la postura tiene mucho que ver cuando estás en el escenario. Es verdad. Sí. Y yo todavía quiero que sepas que yo batallo la postura en el escenario. En el lanzamiento no me jorobé porque tenía algo puesto que me puyaba un seno. En el lanzamiento que yo te Ahorita que fuimos, presenté, y yo me daba risa porque veía a mi road manager y le decía, algo no me puedes. puya, y me dijo, siempre te pondré algo que te puye aquí, porque estaba así. Estabas así. Recitaba los poemas perfecto. Y yo decía, Dios mío, yo todavía batallo con la postura. No, yo Yo también. todavía voy a Y soy escenarios, malísima sí, con y la cuando me postura. inspiro, no sé qué pasa con mis hombros que empiezan a hacer esto. Y eso no está bien, eso todavía me cuesta Qué corregirlo. interesante eso. Escoba y Sí, lápiz para el próximo la workshop. escoba. Lo tienen en su casa, todo el mundo tiene una escoba y un lápiz. De hablar bien, conecta mejor. Segunda pregunta acerca de este tema, minuto 16. ¿Qué leo? Me dicen, ¿qué Claro. leo? Yo particularmente voto por algo que te haga crecer, tanto personal como profesionalmente, algo en tu área. Yo Claro, digo, claro. no lean el periódico, Sí, no no. lean las redes sociales, eso no es una lectura. Lee Y algo tampoco el estructurado. audiolibro, porque probablemente te llegan Exacto, diciendo, sí. pero yo escucho audiolibros. No sé si es, no sé si lo Ajá. entienden, eso No, es de no, escuchar. escuchar, También es exactamente. un ejercicio interesante porque aprovechas el tiempo no solamente escuchando música, sino déjame aprender. Pero la gente dice, no vale, ¿te gusta leer? Bueno, yo escucho audiolibros y yo, escuchar no es el mismo ejercicio de leer, completamente diferente. Entonces, ¿qué recomiendas tú leer? En mi caso, siempre le digo a las personas, ¿quieres crecer en algo? Sí. Ok, ¿en qué? Vamos a suponer que la persona quiere pintar mejor su casa. ¿Y te apasionaría pintar mejor tu casa? Por supuesto. Deben haber muchos libros de pintura. Yo siempre busco en una persona algo que le apasione profundamente y que quiera crecer y que ese tema que tanto te apasiona lo buscas. Hoy en día hay libros de todo. O sea, te estoy hablando que si tú y yo queremos vender vasos, créeme que vamos a conseguir libros que hablen de Pero vasos. no en la internet, No, 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 digamos, no, de ¿verdad? verdad Un en libros libro, en ¿verdad que sí? Es físico, diferente. Yo no exactamente. sé por qué la redacción, la ortografía, no sé, para mí la Sí. fuente es muy importante, quién lo Y el escribe. viaje también. Yo porque tengo un Exacto. viaje diferente con el papel a con el digital. Yo también, Sí, exacto, me gusta hacer exacto. o Pero leerlos. siempre, antes de ponerle a las personas un libro de filosofía, de psicología, de algo quizás que puede ser difícil, todo el mundo tiene algo que le gusta, desde lo más mínimo. Invita a que empiece desde eso que te gusta hasta donde tú quieres que llegue. Ponte que tú quieres que las personas en tus clases empiecen a leer filosofía, porque tú, un ejemplo, No, yo estoy con las charlas TED. por eso te digo, Tengo tú mis quieres, 2 libros de TED bueno, así ya en la en mesita de la noche. mesita. Entonces, si eso es un goal para ti, un foco, vamos a empezar con algo que a la gente le guste.
La gente se va a enamorar y va a llegar a decirte, oye, la pasé muy bien leyendo este libro. Y tú, ok, tienes este. Pero dentro del viaje de esa persona la puedes llevar a la meta que tú quieres lograr. Cuando a mí me decían, por lo menos mi papá me puso 100 años de soledad con 12 años. ¡Oh, qué maravilla de Y yo, libro! Dios mío, papá, no lo sé si lo amo. entiendes, tengo 12 años, o sea, yo no creo que yo entienda este libro. Amo, amo ese libro. Y creo que desde la chiquita la literatura me acompañó porque él me puso ese libro porque iba a ser un personaje que hablaba y citaba muchos 100 años de soledad. Y yo lo que tenía eran 12 años, ¿me entiendes? Pero siempre recomiendo eso, no recomiendo que empiecen con poesía o con cosas que quizás son muy Con el libro intensas. de Laura, los libros de O Laura. pueden empezar con Nunca pierdas la fe, es intenso, pero pueden empezar con él. Pero algo, a la gente siempre le gusta algo, Dani. Siempre, ¿Sabes que hay un siempre. libro en español de la literatura, digamos, Ok, en español que me parece sencillo, fácil, es cortito, y yo misma lo he buscado para mi hijo, que tiene 14 ok, años, ok. porque yo le digo, oye, estás hablando también mucho inglés, me lo estás diciendo, y yo estoy así, descomponiéndome en la silla, y que mi hijo está perdiendo el español. Entonces él dice, no, papi, ¿trajiste el bolso? Sí, lo trají. Dios mío. Están mis sobrinos. Pero bueno, entiendo que es, tú sabes, la mezcla del inglés y Bueno, el debe estar español. confundido, de Pero hay clase un todo es en libro que le inglés. fascina, que es Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Ok, ok, no lo he Ese librito leído. es pequeñito, es como casi Ok, un poemario, o sea, es como una oda a las gaviotas, a qué mensajes de la bonito, ok, vida, ok. bellísimo. Hoy te lo voy a regalar, permíteme Regálamelo, sí, yo me lo regalártelo. leería, qué Es bonito. hermoso, menos de 100 páginas y es bellísimo, es Ok. bellísimo. Pero bien, para ti, referentes, o no, primero, referentes para ti, es que no quiero que se me escapen todas las 100.000 preguntas que tengo. Referentes para ti, o sea, que lees tú, Ok. y si tú me hicieras un viaje por tus propios libros, Uy, Dios mío. ¿qué le dirías a esa persona que quiere leer a Laura Chimaras? O sea, Pasiones Narcóticas, trata de esto y te vas a encontrar con aquello y vas a tener tal. Claro, claro. Nunca pierdas la fe, vas a tener tal. O sea, bueno, Un viaje. Ok, voy a empezar primero por lo que leo. Debo confesar que ahorita mi mesita de noche, porque tengo un tema, mi esposo se ríe mucho. Tengo un tema, pongo muchos libros en la mesita de noche y él yo me también. dice, ¿por qué? Y yo es que tengo que tenerlos cerca, ¿me entiendes? Y no te Yo, pasa que agarras uno y que, ay, sí, te aburriste y claro, agarras el y otro. cambias, Ay, yo exacto. también. Sí, Ay, qué tranquila, suerte. no pasa nada. Ahorita ya tengo mucho tiempo leyendo poesía, la necesito, la estoy escribiendo, necesito consumirla lo más que se pueda. Me leí ahorita un libro de Aute, me estoy leyendo uno de Vallejos, un poeta peruano. Evidentemente he pasado por Benedetti, por Neruda. Cónchale, ahorita me leí un poeta, Maya Angelou, por ejemplo, ella es poesía en inglés. Ella es una gran poeta de color, por decirlo así, bueno, no sé cómo se dice. Y es maravillosa, es una de las poetas más importantes desde muchos años y nunca me había atrevido a leer algo en inglés y dije, bueno, es maravillosa a pesar de que me encanta el español. Hay una gran poeta ahorita española que se llama Clara. Hicimos un poema en colaboración que lo vamos a soltar en unos días. Me puse a leer sus libros porque también hay que tener un híbrido, no solo entre lo pasado, sino quién está haciendo poesía ahorita. ¿Me entiendes? Pero bueno, en este momento estoy con Vallejo. Tuve a Borges, toda la poesía clásica de Borges. He estado que mi esposo me dice, ¿no quieres leer otra cosa? Y yo, por ahora no. Déjame con mi intensidad de la poesía. Estoy aprendiendo a escribirla. En caso de mis libros, tienen un viaje, digamos, diferente, polifacético, por llamarlo, porque mis dos primeros libros son ficción. Pasiones Narcóticas son cuentos cortos de ficción y La historia de una adicta es mi primera novela, pero de 80 páginas que narra la historia de dos adolescentes. Es una novela adolescente, donde una era adicta a las drogas y otra adicta a otra cosa, y se encuentran en una universidad en Londres donde empiezan a estudiar literatura y ellas se enamoran y terminan siendo pareja. Pero fue la primera vez que yo escribía algo en ficción, que sea un poco de novela, yo no sabía si iba a funcionar, a la gente le gustó. La poca gente que compró ese libro todavía lo siguen comprando, le gustó. Después hice un libro en colaboración con una escritora venezolana que se llama Andreina Pérez, perdón. Se llama Contratiempo. Es un libro muy filosófico porque habla del tiempo, pero es una novela también. Quisimos hacer un personaje que viajara entre pasado, presente y futuro. Entonces, digamos que ahí era un poco de ficción, ficción, ficción. Me gustó mucho la ficción un tiempo porque te dejaba esa capacidad de imaginación ilimitada. Empecé a tener como acercamiento a la poesía, no tan lleno como Nunca pierdas la fe, pero sale Palabras perdidas, que son cuentos cortos y hay poemas. Sin saber, ojo, que eso era poema. O sea, yo lo hice porque nació escribirlo, sale Palabras perdidas, estuvo muy lindo,
y ya en el 2021 sale Nunca pierdas la fe, que es basado en la vida real. Ahí es donde oficialmente empiezo a hacer poesía de la de verdad, y Nunca pierdas la fe volumen 2, que ya está listo. Debería salir en el primer trimestre del próximo año, que sigue siendo una novela basada en la vida real, con un poco más de poesía, porque es papá y mamá. Entonces, este viene siendo mamá. Ambas son las memorias de papá y mamá. Por eso mi álbum se titula Memorias. Entonces, eso es un poco el viaje. Es un viaje que, aunque sí tiene una conexión, entendí después de 8 o 9 años escribiendo que me voy a quedar un rato con la poesía. Me voy a quedar un rato haciendo poema, no solo para la música y para el álbum, sino para el papel también. También entendí que hay una diferencia entre hacer, eso se le llama slam poetry, que es la poesía que yo estoy haciendo con música, que es para performance, o el poema de papel. Son dos cosas completamente Lo que diferentes. hiciste con Sammy Hawk. Eso es slam poetry. No, todo mi álbum de memorias es lo que todo se le eso, llama ok. slam poetry, porque es una poesía para performance. Wow. Es un poco más agresiva, es un poco, mira que tiene movimiento, que la voz es diferente. En cambio, si yo escribo para papel, probablemente la métrica y la rima sí que tengo es un poquito más suave. Por eso quizás se te complicó leer ese poema, porque eso es un poema de papel. Sí, Es un poema de papel. sí. Ok. No, yo dije Son que diferentes. yo te iba a hacer una promesa, le dije a Gustavo, tu esposo, le dije, yo voy a aprenderme de memoria todo el álbum Memorias. Para que cuando haya el Y por show, lo menos vayas y lo una, cantes. exacto, en una cuando te presente la próxima vez, no sé, por lo menos diga 2 líneas en honor a ti. Exacto, me parece muy bien. ¿Verdad? En vez de estar cantando las letras no podemos mencionar esos exponentes de esa música y esa cosa, pero prefiero escuchar Memorias en mi carro Qué y de lindo. verdad que respirar toda esa maravilla de este arte innovador, es disruptivo, Sí. es diferente y que lo decíamos en esa presentación. Para mí, yo creo que eso va no sé quién evalúa eso, no sé si es una nueva categoría que se pudiera incluir incluso en un Grammy. O sea, ya te ganaste un Emmy por tu guión. ¿Era un guión para qué? Era un guión sobre el bully. Sobre el bullying, Sí, pero sobre el bullying. o sea, para una película, para No, una como serie. noticiero. Era Ay, qué interesante. simplemente, es un tema social. Sí. Qué interesante. Y lo Sí, postulaste se puso en todas las plataformas y eso se postula. qué Sí, belleza. sí, súper Pero lindo. ¿tú crees que entonces este álbum Memorias, por ejemplo, pudiera dar cabida a una nueva, incluso nueva Categoría, categoría, un sí. nuevo rubro dentro de los Grammy? Sí, claro, mira, por ejemplo, en inglés se le llama Spoken Word y ya lo tenemos en el Grammy. Sin embargo, el último poeta que tuve la oportunidad de conocerlo y puedo llamarlo amigo, se llama Jay Ivy, es el poeta que no solo abrió esa categoría, sino que tiene 3 años llevándose el Grammy como mejor poeta, o sea, como mejor álbum de Spoken Word. Imagínate. En español no lo tenemos. No pierdo la fe No me pierdas la fe. no perdemos la fe Wow, qué de quizás interesante. hacer todo el esfuerzo que se necesita, ya que, bueno, tengo contacto con Jay Ivy, él es el que abre la categoría, intentar nosotros en español tenerla, porque yo sí estoy 100% segura de que no soy la única persona que ama hacer esto. Hay muchas poetas afuera, o poetas, mujeres o hombres, que amarían hacerlo, pero sienten que no tienen ningún tipo de validez. ¿Me entiendes? Como que, bueno, voy a hacer un poema con música y ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago? ¿Me Pero si tú entiendes? abres ese camino, ¿te imaginas? Entonces, Sería increíble. estamos como equipo buscándolo, estamos como equipo construyéndolo, solamente que presentar esa investigación y presentar esa categoría no es como que, hola, puedes abrir la categoría. Por supuesto, Sin exacto. embargo, hay ¿Cómo se una hace ronda de eso? preguntas y ronda de que tienes que pasar por muchas entrevistas con los ejecutivos de la academia. Pero bueno, estamos dispuestos, mi esposo y yo, y en este caso Eduardo Osorio, que ha sido una persona muy allegada a los Grammy, está dispuesto a, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Si lo tenemos en inglés, Wow, también quizá puede ser sencillo en cambiar esa rúbrica al español, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a ver, eso se puede tardar. qué belleza, ¿no? Te felicito. Sí, amén, ojalá. Sí, estás nominado, se abre la Necesito categoría. más poetas, por Todos vamos a favor. ir aquí, por Necesito que la favor. gente empiece a escribir y a hacer poesía. Bueno, Si yo son, empiezo ya. mientras más poetas y más escritores, más probabilidad Entiendo, tenemos de abrir la categoría. Sí, entiendo. O sea, que sí. se puede llevar un tiempo, pero por Se puede eso. llevar como un par de años abrirla así. Ay, No te la abren en imagínate. 6 meses, ojalá. Tuviese ya yo y que, hola, señores de los Ya yo Latin estaría Grammy. comprándome mi vestido Exacto. porque yo voy contigo a Exacto. aplaudirte. Pero bueno, por ahora en inglés ha sido algo muy hermoso. Hay muchos poetas que han postulado su álbum en inglés. Ellos aceptan álbum en español y entonces, aunque sabemos que es todo en inglés, decimos como, bueno, no importa, vamos a intentarlo. Y ¿Me yo sé que entiendes? esta vía te está conquistando ahorita y ya, bueno, estamos cerrando, no quiero que te vayas, pero esto está como para 3 podcasts, Sí. pero
No quiero dejar de preguntarte si vas a seguir también enamorada de las conferencias, porque eres muy buena conferencista. A No, Daniela le encanta cómo hablo. sí, no quiero que el mundo se pierda de tu talento, además de tu voz, esa elocuencia, la gracia, cómo manejas el Claro, escenario. O sea, creo que no todo está puesto en ti por casualidad. Todo exacto. tu trayecto y tu tránsito y tu viaje por la actuación y todas esas lecturas de papá o junto a papá o mamá y papá, todo ese camino de investigación Sí, te puso para, es como que para que confluyeran todos los ingredientes y hacer una gran y hermosa receta de rescate de sí. la lengua castellana y de este arte hermosísimo. Pero la conferencia en ti, de verdad que es algo, Dios mío, Te que, o encanta. sea, necesitamos más de eso. ¿Viene más? Sí, por ejemplo, siento que es algo que tenía que pasar por mi vida. Me encanta hablar y yo trataba de poner a mucha gente en un lugar y decía, escuchen, vamos a hablar un poco. Y a la gente también se divertía. Lo poco que me decían era que la pasaban muy bien y que algo les pasaba, ¿no? En este caso, ya haber encontrado este híbrido para mí ha sido lo más valioso porque esto es lo que soy artista. Punto. Entendí que peleé con él mucho tiempo, con el ser artista, ya entendí que no, que soy parte de esto desde que nací. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora no hago conferencias, no voy a seguir haciendo conferencias. Evidentemente me pasó algo como ir a TED, evidentemente puedo estructurar charlas para ciertas cosas en específicos que me piden o plataformas importantes y está bien. Pero en este híbrido voy a hacer el tour de memorias, van a ser conciertos poéticos. Ojo, igual se habla un poquito entre poema y poema va a haber un speech de 4 minutos, va a haber entre poema y poema. Entonces va a ser como de repente lo hacía un Facundo Cabral, que era un cuenta y canta. Él hablaba de su canción y después cantaba. Entonces eso es lo que va a pasar ahora con este tour de memorias, que va a ser un concierto poético de 3 actos. Vamos a entrar en el dolor, vamos a pasar como por un momento de reflexión y salimos con alegría, pero todo a través de la música. Es un ¿Qué es lo que poco vivimos ese que es día? lo que todo el álbum que Eso me vivieron esa noche, encantó. ese álbum va a estar picado en 3 actos para poner poemas, como decirte, lo más dolorosos en un lugar y hablar en base a ese sentimiento. Unos un poquito más reflexivos, pero ya no va a haber una conferencia como antes, como Nunca pierdas la fe, por ejemplo, que aunque ya existía la poesía, se hablaba mucho. No, ya tenía que vivir eso, Pero me encanta, este es tenía otro que hacerlo. híbrido dentro del Este híbrido. oficialmente es el híbrido que siento que voy a permanecer Qué mucho tiempo bueno, me aquí. Sí. encanta. Sí, sí, Tuve sí, que me encanta. transitarlo, tuve que vivirlo, tuve que, mira, hacer conferencias que quizás no me gustaban, otras que yo amaba mucho. Tuve que vestirme de una forma y entender que me gustaba y que no, para poder llegar aquí y decirte, ay, creo que llegué. Y aquí ya podemos avanzar todo lo que se pueda avanzar. Qué delicia. Cuenta con nosotros para seguir acompañándote en este Amén. camino. Gracias. Ya va, no te puedes ir sin una Tengo miedo poquitito de qué. entrega de algo de 24 horas o de... Ah, ¿verdad? Yo decía, ¿entrega de O qué? sea, ¿Me vas a entregar algo? Un chocolate. no, 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 que tú nos entregues y entregues a Ay, este Dios mío. público que te ve un poquito de ti en este tema de la poesía. Yo sé que no tenemos la música, No importa, no importa, no pero, importa. pero Ok, sé que te fascina hacerlo y a mí me encanta escucharlo. ok. Este poema es 24 horas, tengo que hacerlo. Sé que ya es momento de hacer otro. Mi esposo estuviese aquí y me dijera, Laura, por favor, puedes recitar otro poema, me No, dice. pero siempre hay públicos Pero, nuevos. claro, pero este poema se le hizo una versión nueva en el álbum Memorias porque ha sido el poema que me salvó y que lo quise llevar hasta este álbum. Se llama 24 horas, Dios mío, y Y dice dice así. así. 24 horas bastaron para saber que no volverías. Y alcé la mirada, hice mi reclamo al cielo. Velé tu cuerpo y en la noche soñé con decirte te quiero. Ya no quiero sentir este dolor en el pecho, ya no quiero vivir con esta prisión de recuerdos. Contendré la impaciencia de volverte a ver. Liberaré el dolor que acompaña a esta cicatriz. Mentiré las veces que sean necesarias diciendo que no te voy a extrañar para que te puedas ir en paz. Papá, tú y yo sabemos que el amor le gana a la vida y que la muerte pelea una guerra perdida. Visítame en mis sueños, háblame desde adentro para que cuando me toque partir pueda ir a ti. Maestro de maestros, te digo adiós para toda la vida. Aunque toda la vida estaré pensando en ti, quizás no fuiste perfecto, pero aún así fuiste la mejor versión de ti. Mis pasos serán eco de tus enseñanzas y en cada uno de ellos te honraré. Aprendamos a ser libres por encima del encierro, por esas paredes gigantes que nos ocultan del cielo. Aprendí a diferenciar el suelo donde piso
del lugar donde tú estás, eterno e infinito. Adiós. No, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Infinitas Gracias, gracias. gracias a ti, gracias, Te amo y gracias. te acompaño Yo siempre. también, gracias por todo. Referencia ineludible e Gracias. incomparable de la lengua, literatura y poesía castellana. Así. Gracias, Te mi quiero, amor. gracias, gracias. Te amo. Habla bien, conecta mejor, el podcast.